Una pina colada, por favor. Have you ever experienced this? You're speaking Spanish, you feel pretty good about it, and suddenly people look at you like, what did you just say? Well, don't worry. Today we are going to practice how to sound more natural in Spanish, focusing on real pronunciation. Really easy, chill, and without stress, okay? By the way, keep in mind that the Spanish that I speak is from Peru, which is very neutral and super close to how people talk across most of Latin America. So, let's jump right into it, shall we? ¡Vamos! Primero, algo buenísimo acerca del español es que es un idioma muy fonético. Eso significa que normalmente pronunciamos las palabras tal como las leemos. A diferencia del inglés, donde una palabra puede sonar muy diferente a cómo se escribe. Por ejemplo, bow, bow, life, leaf, wind y wind. ¿What? En español, si sabes cómo suena cada letra, puedes leer y hablar mucho mejor. Por ejemplo, A siempre suena A, como en casa. No es casa, es casa. E siempre suena E, como en cerro. Y siempre suena I, como en pino. O siempre suena O, como en coco. Y finalmente U siempre suena U, como en cuerpo. Y estas fueron las vocales en español. Bueno, eso lo hace muy sencillo, pero realmente depende de cuál es tu lengua materna. Si tu lengua materna tiene sonidos muy diferentes, entonces sí, te puede costar un poquito más al principio. Pero no te preocupes, al final de este video vas a saber exactamente cómo pronunciar estas letras en español. Así que empecemos. Aquí tienes. Gracias, pero un poco más. Hagamos una pequeña prueba. ¿Cómo pronunciarías estas palabras de aquí? Si tus respuestas fueron pero, caro, perro y carro, entonces todo bien. La R puede sonar suave o fuerte dependiendo de dónde está posicionada. Una sola R en medio de una palabra o al final tiene un sonido muy suave, como pero, caro, parar. Muy suave. Si la R está al principio o si te encuentras con una doble R, entonces el sonido es más fuerte, más vibrante,
como por ejemplo, perro, carro, reloj. En estos casos, la lengua vibra más rápido, causando este sonido. Bueno, sigamos. Disculpa, ¿tiene alcohol? ¿Cómo pronunciarías estas palabras? Si pronunciaste hola, huevo, hermano, alcohol, bueno, felicitaciones, todo bien. La H en español no tiene un sonido, es muda. No importa dónde esté posicionada, simplemente no se pronuncia. Excepto cuando hay una C delante de la H. Ahí sí todo cambia. Sigamos. Oh, aquí hay unas papitas para ti. Gracias. ¿También venden churros? Voltea tu teléfono y suscríbete. ¿Cómo pronunciarías estas palabras? Si pronunciaste chocolate, chancho y churro, bueno, todo bien. El sonido ch de la C y la H es fuerte y corto, como un golpe. Muchas personas a veces se confunden y piensan que se pronuncia sh, pero no. Bueno, ahora vamos a la siguiente sección. Está muy rico, es muy amarillo. ¿Cómo pronunciarías estas palabras? Si pronunciaste llave, lluvia, yo y yogurt, bueno, felicitaciones de nuevo, todo bien. La doble L y la Y tienen un sonido muy similar o se podría decir idéntico. Ya, ye, ji, yo, yu y ya, ye, ji, yo, yu. Por cierto, aquí un pequeño dato. En países como Argentina o Uruguay, el sonido de la doble L y la Y a veces puede sonar sh, como yo, llámame, olvidé mis llaves. Solo para que lo tengas en mente si alguna vez hablas con una persona de Argentina o Uruguay. O bueno, este es mi mejor intento. Ahora vamos a la siguiente. ¿Sí? También venden jamón. ¿Qué? ¿Cómo pronunciarías estas tres palabras? Correcto. Se pronuncian jamón, jarabe y jinete. La J en español tiene un sonido fuerte, como si soltaras aire
por la garganta. Por ejemplo, cuando pronuncio mi nombre es Alejandra. Y no importa qué vocal venga después. Siempre es ja, je, ji, jo y ju. Ahora vamos a la siguiente, que es muy interesante. Vamos. Uy, hay mucha gente, ¿cierto? ¿Cómo pronunciarías estas palabras? Si pronunciaste gato, goma y gusano, bueno, perfecto, excelente, muy bien. Ahora, ¿cómo pronunciarías estas otras dos palabras? Si pronunciaste diente y girasol, bueno, está mal. Cuando la G va seguida de vocales como A, O y U, el sonido es ga, go, gu. Como cuando pronuncias la palabra gather en inglés. Ahora, cuando a la G le siguen vocales como E o I, el sonido cambia y se pronuncia como una J. En este caso, estas dos palabras se pronunciarían gente y girasol. Solo mantén en mente que la G puede cambiar su sonido dependiendo de la vocal que le sigue. Ahora vamos a la siguiente. Disculpa, ¿dónde está el vano? ¿Cómo pronunciarías estas palabras? Si pronunciaste año, niño y baño, bueno, muy bien, felicitaciones de nuevo. Esta letra puede ser un poco complicada para algunas personas. Yo personalmente he escuchado que muchas personas la pronuncian como una N y en lugar de decir año, dicen ano. Y bueno, ano significa or bad. Así que estoy segura que no quieres cometer esos errores. La ñ tiene un sonido muy nasal. El sonido viene de esta parte de aquí. Se pronunciaría, por ejemplo, ña, ñe, ñi, ño, ñu. Es un sonido muy especial del español. Bueno, ahora sí, aquí te dejo una pequeña prueba o un pequeño test. ¿Cómo pronunciarías esta oración? Sería así. El pingüino nadaba en el agua fría cerca de Gibraltar, mientras descifraba el ADN del siguiente lobo que gruñía bajo la lluvia brillante.
¿Cuántas letras especiales captaste? Déjamelo saber en los comentarios. Okay, cool. Well, thank you for sticking with me until the end. If you found this video useful for you and you like it, please smash the like button, subscribe, and activate the bell so you can always receive a notification when I upload a new video. And by the way, here there is a playlist where there is a bunch of videos that can really help you to boost your Spanish, so be sure to give it a look. And also, tell me in the comments, what's for you the hardest sound in Spanish? What's the one that you're struggling a lot to pronounce? Just let me know in the comments so I can help you. I wish you a nice weekend and we'll see you soon. Ciao, nos vemos.